Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a la presentación de este caso clínico. Antes de iniciar, me presento, mi nombre es Alexandra Vázquez. Quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad de San Martín de Perú, quien me dio la oportunidad para compartir esto con ustedes. Y bueno, sin más que agregar, les pregunto, ¿están listos? Vamos a comenzar. Se trata de un paciente masculino de 46 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual caracterizada por astenia y adinamia, dos síntomas que se refieren a la debilidad generalizada que le impide o le dificulta al paciente la ejecución de movimientos o la realización de actividades habituales. Además, refiere disnea progresiva, edema en miembros inferiores, blando, frío, vespertino, concomitante, distensión abdominal. Esto lo llevó a consultar con un facultativo, quien lo valora, decide hospitalizarlo y tratarlo vía oral con furosemida, captopril y espironolactona. Pasa 4 días hospitalizado cuando realmente el médico no le ve mejoría y es allí cuando refiere a un centro de atención de mayor complejidad. Conozcamos un poquito más a fondo al paciente en cuanto a sus antecedentes. En los personales patológicos tenía hipertensión, tabaquismo, etilismo y antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial, es decir, factores de riesgo cardiovascular. De los síntomas que mencionamos en la enfermedad actual, ¿qué diagnósticos sindromáticos podríamos plantear? Yo planteé 3. Un síndrome de astenia crónica por el síntoma de astenia, pero realmente no nos dicen desde cuándo tiene esos síntomas. Un síndrome de dificultad respiratoria por la disnea que presentaba y un síndrome edematoso. Yo me voy a ir por el síndrome de dificultad respiratoria para poder llegar al diagnóstico más probable. Para ello quiero repasar brevemente lo que es la disnea y el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire y, como bien sabemos, a nivel del sistema nervioso central existe un comando central respiratorio, un centro donde se controla automáticamente la respiración, localizado en bulbo raquídeo específicamente, eso está en tronco encefálico, y un centro donde se controla voluntariamente la respiración, ubicado en la corteza. Ambos sitios reciben información de receptores ubicados en otras localizaciones, como por ejemplo los receptores aferentes pulmonares, que se encuentran en el músculo liso de las vías aéreas, y cuando este músculo se contrae, es decir, hay broncoconstricción, ellos se estimulan, por ejemplo, en el asma, hay broncoconstricción, en la bronquitis. También hay receptores intersticiales llamados J o profundo, que son los que se encuentran en el parénquima pulmonar, en las regiones yuxtacapilares o incluso en el intersticio, que estos receptores se estimulan cuando, por ejemplo, hay secreciones a nivel alveolar, como por ejemplo en las neumonías o en las insuficiencias cardíacas, o se complican con un edema agudo de pulmón. Entonces la membrana alveolocapilar se engruesa y afecta la ventiloperfusión. Otro de los receptores que también llevan información a este comando central es los receptores de irritación que están ubicados en el epitelio bronquial, que se estimulan cuando, por ejemplo, inhalamos partículas nocivas o gases nocivos, ¿ok? Otros receptores están ubicados en la caja torácica porque recordemos que allí tenemos músculos intercostales que participan en la respiración, así como también hay músculos accesorios a la respiración. Bueno, si los músculos intercostales, por ejemplo, se atrofian o se lesionan, al igual que las arterias torácicas que se pueden lesionar, eso va a ser un estímulo para activar los receptores propioceptivos y mandar información a estos centros, igual que patologías que afecten el diafragma. También tenemos estructuras vasculares que están como en el arco aórtico, que están en los quimiorreceptores, así como también en la carótida, que va a permitir sensar la cantidad de oxígeno que lleva la sangre al pasar por estas estructuras. Cuando hay estados de hipoxemia, eso estimula estos receptores y se manda la información al sistema nervioso. Así como también desde el mismo sistema nervioso se pueden enviar información a estos centros. Por ejemplo, un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico
pues ellos pueden presentar un tipo de respiración particular, ¿verdad? Recuerdan la respiración de Cheyne-Stokes y otros. Entonces, bueno, al final cualquiera de las enfermedades que pueda estimular uno o varios de estos receptores va a hacer que esta información llegue al comando central respiratorio y de ahí se emita una respuesta, ya sea en aumento para aumentar la frecuencia respiratoria, disminuirla y bueno, dependiendo será regular o irregular, dependiendo de la patología que esté implicada. Como ven, hay una cantidad importante de patologías entonces que causan disnea. ¿Y cómo saber en este paciente si la disnea que tiene es cardiovascular, es respiratoria, es endocrinometabólica, es psicógena? Bueno, con una buena historia clínica. Nada más en el interrogatorio y un buen examen físico se obtiene el 75% del diagnóstico. Es decir, con esta parte de la historia nada más nosotros llegamos bastante cerca a lo que probablemente tenga el paciente. En este caso, tenemos un paciente masculino de 45 años. A partir de esta edad, los procesos cardiovasculares se empiezan a ver más. Los síntomas que tienen de disnea, incluso la astenia, el edema en miembros inferiores y la distensión abdominal, que podríamos pensar, una citis, por ejemplo, más los antecedentes, pues eso apunta más a que es una enfermedad cardiovascular. Pero miren todas las enfermedades cardiovasculares que podría tener este paciente. Edema agudo de pulmón, miocardiopatía alcohólica, pericarditis, taponamiento cardíaco, una IC secundaria a una cardiopatía isquémica, valvulopatías, bueno, una cantidad importante. Para ir eliminando opciones y guiarnos un poco más, vamos a ver qué encontraron al examen físico estos investigadores. Ellos no reportan los signos vitales del paciente, cosa que le critico a este artículo, pero sí reportan que el paciente estaba consciente y orientado, que tenía ingurgitación yugular, los pulsos carotídeos sí estaban simétricos y con adecuada amplitud. A nivel pulmonar tenía crepitantes en la región infraescapular bilateral, es decir, en las bases, de forma bilateral. Además que los ruidos respiratorios estaban disminuidos en la base pulmonar derecha. En el corazón encontraron el ápex desplazado en el sexto espacio intercostal izquierdo con línea medioclavicular izquierda. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos, normofonéticos, pero encontraron un R3, un tercer ruido. ¿De qué nos habla eso? Bueno, se produce por la vibración de las paredes ventriculares al final de la diástole, sobrecargas quizás. También encontraron un soplo holosistólico en mesocardio. Aquí está localizado el mesocardio, tercer espacio intercostal con línea paraesternal. Muchos dicen que es el mismo foco aórtico accesorio, otros dicen que está encima del esternón propiamente, pero lo que sí nos habla esta zona es de patologías valvulares. O sea que quizás este paciente está teniendo una valvulopatía. Además, le encontraron un frémito paraesternal izquierdo. Qué raro, ¿verdad? Un frémito es poco frecuente. Los miembros inferiores estaban edematizados, pero el edema era hasta el tercio proximal tibial bilateral. De resto, todo bien. Entonces, fíjense que tenemos dos signos que son ingurgitación yugular y edema en miembros inferiores, que nos hablan de cavidades derechas. Pero también tenemos crepitantes bilaterales y tenemos un ápex desplazado con un R3 que también nos habla de cavidades izquierdas y el frémito también. Entonces, esto nos orienta mucho a pensar de todos esos diagnósticos cardiovasculares que teníamos en el cuadro en una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Okay? Además de que el soplo nos lleva a pensar en una cardiopatía valvular. Pero ahora les pregunto, ¿cuál pudo haber sido la causa de esa insuficiencia cardíaca congestiva? Porque recordemos que las insuficiencias cardíacas se dan por disfunción sistólica o diastólica y la más frecuente es la sistólica. Y de la sistólica la más frecuente es la que se produce por infartos de miocardio. Tengo un electro a disposición, ¿lo uso? Claro que lo voy a usar. Le hago un electrocardiograma y entonces, ¿qué encuentro en este electro? Hay varias cosas que llaman la atención. Uno, en cuanto a la onda P, que es el primer parámetro que nosotros siempre debemos analizar,
veo que la onda P está ensanchada. Es decir, a lo ancho y a lo alto la onda P debe medir 2,5 cuadritos. En este caso, a lo ancho mide 3. Sin embargo, la amplitud es adecuada, lo que me sugiere un crecimiento auricular izquierdo. Pero hay otra cosa. Si estamos sospechando en que un infarto pudo haber provocado la insuficiencia cardíaca, entonces yo digo, voy a buscar isquemia, lesión y necrosis. Pero entonces me encuentro que hay un supradesnivel del ST en B2, B3, B4, B5 e incluso en B6 también. O sea, anterolateral. Además de eso, encuentro unas ondas Q, o sea, unas zonas eléctricamente inactivadas en pared inferior, en D2, en D3, en ABF. ¿Es frecuente que yo encuentre ondas Q en pared inferior? No, porque el vector sectal, que es el primer vector de despolarización ventricular, él se dirige hacia abajo y hacia la derecha. O sea, la pared inferior va a ver, es la punta de ese vector. No debería empezar con una Q, y de paso esta Q es patológica porque abarca prácticamente más del 25% de esa onda R. Entonces, en pared inferior tengo definitivamente una necrosis transmural, e incluso en B6 también la puedo ver. Pues lamentablemente este probablemente fue la causa. Ahora, sabiendo que la pared inferior es la que tiene la onda Q, ¿cuál es el vaso que yo sospecharía que tiene la obstrucción? Comenten en el chat para que luego verificamos si acertaron y analizaron bien esa pared y el vaso que estaba comprometido. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Lo que sospechamos en este paciente, bueno, que un infarto de pared inferior llevó a una disfunción sistólica, el ventrículo izquierdo allí aumentó la presión intraventricular que se transmite de forma retrógrada hacia la aurícula izquierda, aumenta también la presión venocapilar pulmonar por flujo retrógrado, se extravasa líquido. ¿Y cuáles son las zonas más irrigadas en los pulmones? Aquí lo vemos en la imagen, las bases. Por eso quizás en el examen físico ellos solo escucharon crepitantes basales bilaterales. De forma retrógrada también aumenta la presión en la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho, aurícula derecha, y así es como tiene ingurgitación yugular y de retrógradamente edema en miembros inferiores. Esto es lo que suponemos que estaba pasando. Le hacen una rayos X de tórax para corroborar todo lo que era, a ver si había cardiomegalia o si había la afectación pulmonar como habíamos escuchado en el examen físico. Y sí, efectivamente tiene una cardiomegalia grado 2, pero aparte también tiene un infiltrado, unas opacidades algodonosas bilaterales, mal definidas, en formas de alas de mariposas, que nos sugieren que edema pulmonar, edema agudo de pulmón. Le hacen un ecocardiograma para ver cómo estaba la motilidad de esas paredes y se encuentran que este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Ambos, cada uno tiene que tener su flujo de sangre, pero no debe haber paso de sangre de un ventrículo a otro. Y fíjense lo que hay aquí. Hay una comunicación interventricular, es decir, se rompió el septo y esta ruptura era de 17 milímetros. El septo se divide en 3 porciones, una porción apical que está cerca del ápex, una porción media y una porción basal. Aquí lo vemos mejor en el ecocardiograma transesofágico y lo vemos aquí en el transgástrico incluso. Le hicieron una reconstrucción tridimensional de la ruptura y se dieron cuenta que era ovalada. También encontraron que tenía la aurícula izquierda dilatada, cosa que coincide con el electro, y la fracción de eyección sí se encontraba normal. Además, calcularon la presión sistólica de la arteria pulmonar, la cual dio 74 milímetros de mercurio. Lo normal es 20, o sea que estaba bastante aumentada esa presión sistólica. Es por ello que llevan al paciente a la sala de hemodinamia y le colocan un balón de contrapulsación intraórtica. ¿Y qué es esto? Es un dispositivo de asistencia circulatoria que lo que hace es, tiene un balón que se infla y se desinfla en ciertos momentos del movimiento cardíaco. Es decir,
Cuando el ventrículo está relajado, la idea es, o sea, en diástole, la idea es perfundir las coronarias al máximo para evitar que haya mayor daño cardíaco. Entonces, cuando el ventrículo está relajado, el balón se infla y hace que haya mayor perfusión sanguínea hacia estos vasos coronarios. Ahora, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, entonces lo que hace es que se desinfla para favorecer el vaciado desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y no aumentar la poscarga, más bien disminuirla para que disminuya el consumo miocárdico de oxígeno. De esta forma, digamos que se perfunde más las coronarias y se evita mayor daño. Le realizan una coronariografía para ver dónde estaba la obstrucción y vamos a ver cuántos de ustedes hicieron bien su análisis. Le inyectan el contraste en la coronaria derecha y encuentra que en el segmento medio existe una lesión tubular ulcerada que reduce en un 70% la luz. Y más adelante, cuando abarca el interventricular posterior, se dan cuenta que hay una amputación del contraste, es decir, hay también una obstrucción a este nivel. Pero sí se evidencia que hay una circulación colateral que está compensando este tejido que está isquémico. Además de ello, cuando le inyectan el contraste en la coronaria izquierda, pues se evidencia la descendente anterior y la circunfleja, con una buena irrigación. Por lo tanto, no había obstrucciones angiográficas significativas. Bueno, le colocan al paciente diurético de asa, nitroprusiato, un fármaco que se llama levosimendan, que es para aumentar la sensibilidad del miocardio al calcio, y el paciente se encuentra estable. Le colocan un catéter de Swan-Ganz para medir la presión capilar pulmonar, la cual resultó bastante elevada. Yo esperaría que la presión capilar pulmonar resulte similar a la aurícula izquierda, de 6 a 12, y tenía 34. Como el paciente estaba estable, deciden llevarla a cirugía para corregir este defecto. Le hacen el cierre de la comunicación interventricular con un parche de pericardio bovino. Hay diferentes técnicas para corregir esto. Ellos utilizaron este material por las características, el tamaño de esta comunicación. Lo corrigen y aparte de eso aprovechan y colocan un hemoducto venoso. ¿Qué es eso? O sea, un injerto de vena, en este caso la que no dicen específicamente de dónde sacaron el injerto, pero aquí lo más frecuente es que sea la vena safena. Ellos lo que hacen es conectar ese pedazo de vena, o incluso también se hace con arteria, desde una zona proximal donde la circulación sea adecuada hasta la zona distal a la obstrucción. ¿Para qué? Para que se garantice toda la perfusión del tejido que se estaba comprometiendo por la obstrucción. Incluso aquí les coloqué una imagen para que vean que es como un puente para garantizar, o sea, aquí está bloqueado, entonces se le coloca el puente para garantizar la perfusión hacia el tejido que se está viendo comprometido. Esta paciente, luego que sale de cirugía, la evolución que tuvo fue que la conectaron a ventilación mecánica y lamentablemente secundario a esto hizo una neumonía y se complicó luego con una sepsis. Le colocan vasopresores a dosis alta, pero a pesar de ello seguía con signos de hipoperfusión persistente, bajo gasto, cayó en hipotensión arterial, acidosis láctica, es decir, era refractaria al tratamiento que le estaban colocando. Se deterioró hemodinámicamente, entonces ellos rápidamente pensaron en que se estaba complicando con otra cosa, le hacen un ecocardiograma transtorácico de emergencia y encuentran que hizo un taponamiento cardíaco con una separación de las hojas pericárdicas de 2.1 centímetros. ¿Qué pasa en el taponamiento? Que al llenarse el saco pericárdico de sangre, eso hace que cuando el ventrículo derecho recibe la sangre, no se pueda distender hacia afuera. Entonces él busca de alguna forma distenderse y dobla el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Siendo esto
una desventaja para el ventrículo izquierdo porque cuando él recibe la sangre le está quitando espacio para llenarse y por tanto lo que eyecta hacia la aorta es muy poco, lo que se traduce en hipotensión arterial. Además presenta un pulso paradójico. Entonces, obviamente este taponamiento llevó al colapso de las cavidades derechas, hubo variabilidad de flujo transmitral y transtricuspidio. Rápidamente hicieron una ventana pericárdica, un procedimiento a través del cual se puede drenar el material, el líquido que hay aquí en esta cavidad. Extraen 140 ml de sangre y pues el desenlace lamentablemente fue fatal, la paciente falleció. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Un shock mixto, séptico de punto de partida respiratorio y un shock cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio. Obviamente esto fue un paciente que hizo un infarto días previos, se complicó con una insuficiencia cardíaca y bueno, ya tenía 4 días desde que había iniciado los síntomas de insuficiencia cardíaca y bueno, hizo complicaciones del infarto. ¿Cuáles son las complicaciones? Y eso es lo que me quiero enfocar un poquito para que recordemos. Miren, los pacientes infartados que no acuden tempranamente a la emergencia, se dice que en un 50% muere los primeros 28 días posteriores al infarto. El resto, los que sí acuden, se dice en la estadística que mueren en las primeras 24 horas de hospitalización. Esto era en un inicio, después se describieron técnicas como la angioplastia primaria o la terapia de reperfusión o la intervención coronaria percutánea que hizo que disminuyera en los últimos años bastante las complicaciones mecánicas del infarto. Esta paciente no se reperfundió, no le hicieron angioplastia, ya tenía complicaciones mecánicas como la ruptura septal. Sin embargo, no quiere decir que estos procedimientos no acarrean ningún tipo de riesgo, como toda cirugía, también son importante causa de mortalidad a corto plazo. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces siempre tenemos que pensar en estas 5, en las complicaciones mecánicas, en las eléctricas, inflamatorias, isquémicas y embólicas. En este caso, este paciente debutó con las complicaciones mecánicas. Sin embargo, no reportan si le hicieron electros posteriores, pero evidentemente ya desde que llegó al centro de atención de mayor complejidad, tenía varias de ellas. Las complicaciones mecánicas representan el 5% de todas las muertes por infarto de miocardio. Y ustedes dirán, ay, eso es muy poquito, pero cuando se presentan el riesgo de muerte es bastante alto en la primera semana si no se somete a cirugía y casi que el 100% en los 2 primeros meses si no se somete a cirugía. Porque obviamente va a haber un shunt, va a haber sangre oxigenada ligada con desoxigenada y esto no es bueno. Además, bueno, recordar que las complicaciones mecánicas también abarcan la ruptura de los músculos papilares. El paciente se puede chocar por esto, pseudoaneurismas que luego se pueden romper y ocasionar un hemopericardio y luego un taponamiento cardíaco, defectos ventriculares septales, interventriculares, como fue en este caso, o ruptura de la pared libre de los ventrículos. Entonces, estas 4 complicaciones mecánicas no podemos olvidarlas. ¿Qué pasa? Que la ruptura septal, a pesar de que se lleve al paciente a cirugía y se corrija, también hay como les digo, toda cirugía tiene su riesgo y la mortalidad en estos enfermos es de 40%, luego que se repare este defecto. Y la mayoría ocurre en los primeros 3 a 5 días después del infarto. Se dice que incluso hasta 30 días posteriores. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Que ya tenía 4 días desde que iniciaron los síntomas. No se hizo tratamiento de reperfusión a tiempo. De todas formas, busquen cuáles son las indicaciones de la angioplastia, en cuánto tiempo debe realizarse. Y obviamente el periodo de tiempo isquémico prolongado llevó a una ruptura septal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión, que lo tenía él, la edad avanzada, el sexo femenino, la ausencia de angina, tiempo de isquemia prolongada, que también lo tenía, ausencia de colaterales, IM anterior o IM extenso.
Resulta ser que las estadísticas describen que los infartos de pared inferior afectan más la porción posterobasal del tabique, siendo diferente en los infartos de pared inferior porque ellos afectan más la porción apical. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué eso es así? Por la irrigación del tabique interventricular. ¿Ustedes se han preguntado cómo es la irrigación del tabique? Yo la verdad no lo conocía muy bien hasta este caso clínico. Resulta ser que la coronaria derecha, específicamente la interventricular posterior, da unas ramas que van hacia el septo, las ramas interventriculares septales posteriores. Y la descendente anterior, que proviene de la coronaria izquierda, también da unas ramas que son las interventriculares septales anteriores. De acuerdo a cómo se distribuyen estos en la base, en la porción media y en la parte apical, es que se da la frecuencia de que cuando hay infarto de pared inferior sea más frecuente la ruptura en la región posterobasal del tabique, o si es de pared anterior sea más frecuente en la porción apical. Y lo vamos a ver aquí. Esto es lo que se llama ojo de buey. Esto es como si viéramos el corazón en un corte transversal. Y aquí tenemos el ventrículo izquierdo con sus paredes anterior, septal, inferior. Cada zona coloreada representa el territorio de la coronaria derecha en rojo, la azul de la descendente anterior y la amarilla de la circunfleja. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la porción basal del ventrículo izquierdo. Este es el septo. Fíjense que el septo en la porción basal está irrigado tanto por la coronaria derecha como por la descendente anterior. Igual en la porción media, pero en la porción apical no. En la porción apical está dado por la descendente anterior. Es por esto que cuando hay un infarto de pared anterior, ¿quién irriga la pared anterior? La ADA. Los infartos de pared anterior mayormente cursan con, si tiene una complicación mecánica, con ruptura de la porción apical del septo interventricular. En cambio, los infartos de pared inferior mayormente cursan con ruptura de la porción basal del tabique, aunque pudiera ser también que a consecuencia de la obstrucción de la ADA, pues se afecte la porción basal. Pero lo más frecuente es la coronaria derecha. Pero este caso fue diferente, ¿verdad? En este caso, un infarto de pared inferior ocasionó una ruptura apical. Quizás lo que ocurrió fue una variación y bueno, predominó en la porción apical en vez de la ADA, la coronaria derecha. Por eso este caso también fue publicado. ¿Cuál es la clínica de una ruptura septal? Y este paciente hizo todo. Una insuficiencia cardíaca congestiva, un dolor torácico, disnea o shock cardiogénico, un soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo. También tenía frémito paraesternal, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó pues? Que aparte de lo que ya explicamos que podía ocasionar el infarto, al romperse el tabique interventricular, va a haber un paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, porque sabemos que el ventrículo izquierdo es un sistema de alta presión. Entonces pasa la sangre para acá. Y al pasar la sangre para acá, esto hace que se sobrecargue de volumen el ventrículo derecho, o sea, las cavidades derechas. Hay un hiperflujo pulmonar. Hay sobrecarga por vía retrógrada también de las cavidades izquierdas, aparte de la disfunción propia que generó el infarto. Entonces, al final se termina produciendo un aumento de presión tanto en las cámaras derechas como en las cámaras izquierdas. ¿Ok? La astenia era porque se eyecta muy poca sangre y obviamente el organismo se siente cansado, agotado, no tiene suficiente oxígeno. De esta forma fue que se generó la clínica en el paciente. ¿Cómo diagnosticamos las complicaciones mecánicas? Con un ecocardiograma Doppler. ¿Y cuál es el tratamiento? La intervención quirúrgica, pero antes de meter a un paciente en intervención quirúrgica debemos estabilizarlo, colocarle el balón de contrapulsación intraórtica, inotrópicos, vasodilatadores y luego llevarlo a intervención, que tampoco es que no tenga ningún riesgo, tiene riesgo. Pero ahí es cuando tú dices,
Bueno, aquí está, si no lo opero se puede morir y si lo opero, bueno, también podría pasar, pero hice algo, ¿no? El riesgo de muerte en los primeros 7 días que se realiza la cirugía es de 54,1% y si se realiza después de los 7 días la mortalidad es de 18,4%. Eso es lo que dicen las estadísticas. También este paciente cursó con un derrame pericárdico. Se ha descrito en 1 o 2% de todas las operaciones cardíacas. El taponamiento en este caso se dice que no fue la causa de muerte, pero que sí contribuyó al deterioro hemodinámico y a la hipoperfusión sostenida. Dentro de las intervenciones que se realizan para corregir el defecto de la ruptura, también está a través del cierre percutáneo, no con el parche, sino con este método. De todas formas, les voy a colocar un video muy corto para que puedan visualizarlo mejor y vean que es distinto a la colocación de un parche, sino que en este caso es otro dispositivo que también ha dado muy buenos resultados, sobre todo en las comunicaciones interauriculares, cuando hay presencia de foramen oval. Bueno, y por último, este es el artículo donde se relata el caso clínico, bastante bueno, tiene algunos detalles, sin embargo, está excelente para recordar que todo paciente que nos llegue con insuficiencia cardíaca, y más si es un paciente joven, pues buscar la causa. Si tenemos un electrocardiógrafo, usarlo. No quiere decir que a juro salga algunos hallazgos sugestivos de infarto, porque está el síndrome coronario agudo sin elevación. Pero si en este caso, por ejemplo, el médico que lo atendió en primera instancia le hubiese hecho un electro, pues quizás el desenlace hubiese sido muy diferente. Pero recordar las 5 complicaciones más frecuentes del infarto agudo del miocardio. Las eléctricas abarcan un gran porcentaje y cuando está el paciente hospitalizado por un infarto, pues vigilar por si acaso el paciente se deteriora y sospechar en cualquiera de estas complicaciones. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme. Y bueno, estoy a la orden por mis redes sociales, en la cuenta de Mi Electrocardio y de alevasquez.med. Chao, chao. Muchas gracias.